Bien, este mensaje lo hemos titulado El corazón del hombre y la gracia de Dios. Génesis 6, versículo 5. Dice así la escritura. Y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Gloria a Dios. Bien, amados, nosotros vivimos en un mundo que a veces nosotros que estamos ya en la luz, a veces nos parece sorprendernos de tanta maldad, de tantas situaciones que vivimos, enfrentamos, vemos, acontecen, y a veces nos preguntamos, nos sorprendemos, nos asombramos por cosas que vemos. Pero ciertamente, amado, desde que el hombre cayó en pecado, la maldad ha ido proliferando, avanzando, arropando a todo ser humano, y todo lo que el ser humano toca se manifiesta la maldad sobre eso, el pecado en el corazón del hombre. Nosotros vemos aquí que vemos los acontecimientos que están en el contexto de este texto, y dice la escritura que por causa de lo que estaba aconteciendo, o lo que venía aconteciendo con la raza humana, dice que vio Jehová Dios la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo el signo de ellos eran de continuo solamente al mal. Todos sus pensamientos del corazón eran de continuo solamente al mal. Y el versículo se dice, y se arrepintió Dios de haber hecho, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Se arrepintió de ese hombre que había puesto en la tierra, y dice que le dolió en el corazón. Ahora dice que Jehová Dios vio la maldad en el corazón de ellos. Eso era algo que venía desarrollándose, y nosotros podemos ver en Génesis la primera expresión malvada, maligna del corazón del hombre está en el capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y así continuó la maldad en su desarrollo. El corazón del hombre, a medida que empezaba el hombre, el ser humano, a desarrollarse en sus funciones, pues el pecado encontraba más espacio, mayores escenarios para manifestarse. Y eso es lo que vemos aquí, que el Señor ya observa el caminar del hombre, y dice que vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, era en abundancia. Ya cuando al Señor en ese tiempo, pues Él decide pues erradicar la maldad, realmente era porque era mucha. El Señor pudo ver el caminar del hombre y vio que en esa generación no había remedio, no había solución, y obviamente que eso lo llevó a tomar una decisión. Ahora dice el versículo que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, esa palabra designio es voluntad, propósito, pensamientos. Todos sus pensamientos, toda su voluntad y todo lo que ellos decidían hacer era de continuo solamente al mal. Entonces, es evidente que en su omnisciencia Dios vio más allá de las acciones de los hombres que ellos estaban llevando a cabo. Él pudo ver que no había esperanza con esa generación. Él pudo ver que todos sus pensamientos y sus decisiones eran de continuamente solamente hacer lo malo. Podríamos decir que entonces no había espacio para hacer el bien. No había lugar, no había esperanza para hacer el bien. Entonces vemos que Dios conoció más allá de sus acciones. Cuando Él vio y decidió, Él vio que no había ya esperanza con esa generación. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo
el versículo 8, dice, en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra al hombre que he creado. Ya, la maldad que se estaba manifestando, y al Dios conocer los designios y los pensamientos de los seres humanos, Él vio que la única solución era raerlo de la tierra. O sea, podemos ver, hermano, que ciertamente lo que se estaba manifestando allí era malo en gran manera, porque Dios no tuvo más remedio que decidir raer de la tierra al hombre que había creado, y lo hizo con todos los animales, excepto con el grupo que Él quiso salvar en Noé. Nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 8, que Dios dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que a pesar de que Dios decidió raer de la tierra a todos los seres humanos, Él quiso continuar porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, no era que por su buen caminar, por su forma de vivir, Dios en Noé entonces conquistó el corazón de Dios, y Dios pues le concedió a Noé vivir junto con sus familiares más cercanos y preservar la raza humana, para luego poblar la tierra, como se ve más adelante, a partir de ellos, sino que Dios, en su infinita gracia y misericordia, preservó a Noé de que Noé cayera en la práctica de esos pecados. Y Noé era un hombre temeroso de Dios, que temía al Señor. Entonces, dice el versículo 9, que él era justo, perfecto y caminó con Dios. Dios lo preservó porque tenía un propósito con Noé. Entonces, nosotros vemos que Dios determina, por causa de la maldad que era tan mala, con un diluvio, traer de la tierra al hombre que había creado. Pero a pesar de que Dios trajo ese diluvio a la raza humana para erradicar al hombre y todos los seres vivos, aparte de lo que Él preservó en el arca, aún así el corazón del hombre no cambió. Nosotros vemos que después que pasa el diluvio y empieza nueva vez a poblarse la tierra con seres humanos, así mismo nosotros vemos otra vez que empieza a manifestarse la maldad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es pecaminoso, y el diluvio no era suficiente para erradicar la maldad, y tampoco lo fue para cambiar el corazón del hombre. Podemos decir entonces que el corazón del hombre, desde que pecó, siempre ha sido malo. Y quizás muchos de nosotros, algunos de nosotros pudieran pensar, oye, pero es que hay unos más malos que otros, es que yo no soy tan malo como fulano. ¿Cómo me van a comparar a mí con Adolfo Hitler? ¿O cómo van a comparar a mí con Stalin? ¿O me van a comparar a mí con estos terroristas que derribaron las Torres Gemelas? ¿Cómo me van a comparar a mí con todos estos hombres conocidos que han practicado tanta maldad y que han matado tanta gente? ¿Cómo me van a comparar a mí con eso? Bueno, el asunto es que el enfoque aquí es el corazón. A veces, por las circunstancias en que vivimos, lo que tenemos que manejar, lo que administramos, hay algunos que practicamos menos la maldad que otros, pero al final de cuentas es el corazón del hombre malo, y todos tenemos este mal, porque todos somos pecadores. No hay unos que sean mejores que otros. El Señor más adelante en el Salmo 14 nos habla de la maldad del hombre. Vemos que después del diluvio los hombres empezaron a crecer, a desarrollarse, y empezó el pecado nueva vez a proliferar, a correr nueva vez, de tal manera que en el Salmo 14 el Señor vuelve
a recalcar esto que dijo aquí de que el hombre es malo. Y en el Salmo 14, a partir del versículo 1, creo que es, nos dice la Escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor vuelve a declarar la condición del corazón del hombre. Y si ciertamente, como dijimos ahorita, algunos por la gracia del Señor no hemos practicado ciertas maldades, pero no significa esto que no tengamos el mismo corazón caído que todo ser humano tiene. El Señor dice aquí que Él miró desde los cielos para ver si hallaba uno, si había uno sobre los hijos de los hombres, para ver si había uno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Ahora, si nosotros vemos este salmo brevemente, ¿en qué consiste mayormente o en qué consiste la maldad del corazón del hombre? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en desviarse de buscar a Dios en su vida. Dice aquí: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron. Y si se desviaron, entonces a una se han corrompido. Y obviamente el resultado de eso va a ser que no va a haber uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Por qué? Si todos nos desviamos de la comunión con Dios, de buscar a Dios, que es nuestro guía, que es nuestra brújula, que nos creó para que tuviéramos comunión con Él, entonces es un corazón extraviado, no va a hacer nada bueno, aunque obviamente nosotros sabemos que nosotros hacemos ciertas cosas buenas los unos con los otros. Pero si no tenemos a Dios, no hacemos nada bueno para con Dios. Sin Él es imposible. Lo hacemos bueno para con nosotros, para nuestro orgullo, para satisfacer nuestro ego, pero no para agradar a Dios, no para complacer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos desviado de Dios desde Génesis. En Adán todos hemos pecado. Por eso dice la Escritura en el libro de Romanos que en Adán todos mueren, porque todos estamos en la misma condición. Ahora, más adelante la historia sigue en su curso y obviamente el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y vemos, por ejemplo, en Romanos 3, 10 en adelante, que Pablo ahora, con un poquito más de luz, nos habla de este mismo texto acerca de la maldad en el corazón de los hombres. Romanos capítulo 3, Pablo nos habla acerca de esto. Pablo dice, hablándole ahora a la raza judía, sobre todo, que creían que ellos eran buenos y que las demás naciones pues eran gente mala, que eran perros, no merecían la misericordia de Dios. Ellos entendían que la salvación era para ellos, que la misericordia del Señor era solamente para ellos, porque como ellos entendían que eran buenos y los demás eran malos, entonces los demás hombres estaban perdidos y solo ellos eran de Dios. Pero Pablo le dice en el versículo 10, Romanos 3:10 le dice: no hay, como está escrito, refiriéndose a la cita que leímos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y yo sé que esto contrasta mucho con muchas opiniones de nosotros, porque a veces hay personas que en su naturalidad se acercan y le dicen a uno, ay, pero esa persona es justa. O ahora, mira, esa fue una persona justa. Esa fulano es justo, fulano es bueno. Pero a los ojos de los hombres, a las acciones de los hombres, pero no a los ojos de Dios. No hay ni siquiera uno. Nosotros recordamos el encuentro del Señor con el joven rico allá en Marcos, capítulo creo que 10, 13 por ahí. Habla de ese encuentro con el joven rico donde él se acerca al Señor y le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno solo que es bueno, que es Dios. Entonces, sabemos claro que Jesús era bueno y es bueno, pero él no estaba viendo ahí a Dios revelado en la persona de Jesús. Él simplemente estaba apuntando a un buen hombre, un maestro que él lo consideraba bueno. Y el Señor dice, no es posible. No es posible porque tú me estás viendo a mí como ser humano. Tú no me estás viendo como Dios. Entonces, como ser humano no está haciendo un juicio justo, un juicio correcto, porque no hay un solo ser humano bueno. Para con Dios no lo hay. El único bueno es Dios. Es por eso, amado, que el Señor tiene, para hacer algo bueno de nosotros, ¿qué tiene el Señor que hacer? Que crearnos de nuevo. Tiene que engendrarnos de nuevo. Ahora engendrado de su Espíritu Santo. Eso no es algo que simplemente está escrito, ni que yo me lo imagino. Eso es una realidad. Para ser cristiano, para practicar las obras de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Porque solamente en Él nosotros podemos hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Definitivamente no hay forma de hacer lo bueno que agrade a Dios para el ser humano si no es habiendo nacido del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Ahí se produce el cambio. Ciertamente nosotros hoy nos encontramos por la gracia de Dios haciendo cosas buenas. Hacemos obras buenas obras, pero no las hacemos por nuestro corazón caído, sino por el corazón ahora redimido. Lo hacemos en la persona del Espíritu Santo, con un espíritu ahora renovado, regenerado. Esa obra tuvo Dios que hacerla para nosotros poder hacer obras buenas. Y con esto dicho, vamos a ir a Tito, un texto muy conocido que lo hemos citado muchas veces. Tito capítulo 3. Miren lo que dice allí la Escritura. Tito capítulo 3. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y entonces nos da una razón. De por qué debemos comportarnos de esa manera con los demás. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? Y no debemos difamar a nadie. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está. Nosotros mismos hoy estamos de este lado de la luz. Hoy estamos en el camino de la verdad. Hoy estamos caminando hacia Dios en comunión por medio de su Espíritu. Pero nosotros mismos éramos eso mismo, lo que es ese mundo hoy. Ese mundo que nosotros consideramos perverso y lo es. Ese mundo que consideramos rebelde y lo es. Que se rebela contra la voluntad de Dios. Que no se sujeta a las autoridades. Andan por ahí en una insubordinación contra las autoridades.
que difaman, que son pendencieros, que no tienen amabilidad, que no tienen mansedumbre. Ese mundo que nosotros lo describimos de esta manera, nosotros fuimos sacados de ese mundo. Nosotros éramos eso mismo. Eso es lo que dice el texto, porque nosotros mismos éramos. Entonces, amados hermanos, hay una razón. Hay suficientes razones para que el Señor nos llame ahora a andar, no en esas obras, sino en las obras de Dios. Porque hemos sido sacados de ese mundo. Y entonces eso nos debe llevar a tratarlos a ellos con misericordia. ¿Por qué? Porque éramos eso mismo. Y si hoy no estamos ahí fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos sacó de ahí del mundo, de esa cosmovisión, de esa manera de vivir, vana manera de vivir, dice la palabra primera de Pedro. Dios nos libró de esa manera de vivir y lo hizo por su misericordia, no porque había algo bueno en nosotros, porque somos malos, tenemos todo el corazón perverso, dice la palabra en el libro de Jeremías, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriñó la mente del corazón. Entonces, el que escudriña la mente y el corazón, que llega a las profundidades de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestros deseos, Él es quien ha dicho: no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces yo creo que eso debe ser suficiente para no tener ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a ese decreto. No hay que cuestionar eso, porque el que lo dijo es el que conoce el corazón, el que nos creó, conoce nuestros pensamientos antes que suban a nuestra mente. Entonces Él tiene razón para dar un veredicto. Y como Él es justo, entonces el veredicto que Él da, el juicio que hace de nuestro corazón, es justo, es eficaz, es verdadero. Entonces nosotros sabemos ahora que aunque esa gente ande en esas obras, nosotros fuimos librados de eso, por su gracia. Como lo dice el texto, mire el versículo 4 conmigo. Si usted está en la cita, mire el versículo 4 conmigo, como dice: pero hoy nos encontramos de este lado, hoy nos encontramos siendo justificados, hoy nos encontramos andando en obras de justicia, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy no andamos en esas obras que ese mundo anda, pero dice: cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Lo que implica que si hoy nosotros andamos diferente a ese mundo, si ya no somos lo que éramos antes, fue porque la bondad de Dios se manifestó para con nosotros en Jesucristo, y lo hizo habiéndonos justificado por su gracia, derramando su Espíritu en nosotros, nos regeneró, nos renovó, nos hizo una nueva criatura y nos dio ahora la inmensurable bendición de ser heredero de la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna, ahora nos hizo. Lo que vemos aquí es que Dios empezó a partir de ese acontecimiento que inicia en el nuevo pacto, con la venida del Espíritu Santo, con las obras de Cristo, donde el Evangelio empieza entonces a ser regado por toda la tierra. Dios empieza a llamar hombres, Dios empieza a transformar vida, Dios empieza a regenerar corazones caídos, a hacernos nacer de nuevo de su Espíritu. Entonces, con este acontecimiento,
Dios está cambiando la naturaleza del corazón caído de los hombres por la naturaleza santa de Cristo, pero lo está haciendo en Jesucristo. O sea, no es a todo hombre, es aquel al que Él llama en Jesucristo, aquel le regenera por medio de su Espíritu. Inició un proceso de cambio en su interior, de transformación por medio de la regeneración en el Espíritu Santo. Es increíble, porque desde Génesis hasta la venida del Espíritu Santo, hubieron muchos hombres que sirvieron a Dios, que creyeron a Dios por la fe, que fueron salvos con la esperanza en la promesa de ese Salvador que vendría, de ese sacrificio que vendría para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso ellos ofrecían sacrificio, hasta que viniera aquel que iba a hacer el sacrificio suficiente, completo, perfecto. Pero hasta la venida de Cristo o hasta la venida del Espíritu Santo, ninguna persona de las que se salvaron en el Antiguo Testamento fueron regeneradas, fueron nacidas de nuevo, porque se necesitaba el Espíritu Santo para nacer de nuevo, regenerado del Espíritu Santo, y fuimos entonces constituidos morada de Él. ¿Por qué? Al que Él le regenera, Él se queda morando ahí, en ese corazón. Él no se va. La regeneración tiene que ver con eso, con la morada del Espíritu Santo en Él. No hay ni un solo regenerado que no tenga el Espíritu Santo, porque si no lo tiene, entonces no ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, no ha nacido del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver? Bueno, que el diluvio solo era una sombra de lo que al final de la historia Dios va a hacer para erradicar la maldad de manera total y para siempre, para erradicar el pecado. Ya la obra empezó a partir de la venida de Cristo, empezó a regenerar corazones, a resucitar corazones ahora, a traernos a una nueva vida, por medio de la cual nosotros ahora podemos hacer cosas buenas que agradan a Dios. Efesios 2:10, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya que Dios viene introduciendo un cambio en la naturaleza del ser humano, va destituyendo la naturaleza caída, gobernada por el pecado, y va estableciendo la naturaleza redimida por el Espíritu Santo ahora que hemos sido puestos en Cristo. A medida que Cristo va creciendo en nuestras vidas, entonces el hombre caído va menguando, la maldad, las obras malas van desapareciendo a medida que nosotros también vamos practicando las buenas obras en Cristo Jesús. Entonces vemos que ya ese proceso empezó hace 2000 años, podríamos decir, pero no ha terminado. Y aún con el último redimido que Dios redima, no va a terminar. ¿Por qué? Bueno, porque los demás hombres siguen en la misma condición caída. Para Dios poder erradicar el mal, erradicar el pecado, va a tener que también erradicar al hombre que no se arrepiente. Va a tener que destruir eternamente a aquellos que no se arrepienten, junto con todo el imperio de maldad dirigido por el príncipe de la tiniebla. Nosotros vamos a ir brevemente a segunda de Pedro. Estamos en Tito, vamos a ir a segunda de Pedro un poco más abajo, después de Santiago creo que está primera de Pedro, después de primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago primera y segunda. Vamos a ver ahí el capítulo 3 de segunda de Pedro. Dice aquí la escritura, ¿están por ahí ya? Dice aquí la escritura a partir del versículo 10, dice aquí:
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos aquí que nosotros nos acercamos a un día. Vamos descontando cada día y nos acercamos a un día que no sabemos exactamente cuándo será, pero es la promesa del Señor. Dice que vendrá como un ladrón en la noche y que en ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a venir ese día, y ese día el Señor va a erradicar la maldad. Ese día va a consumir toda la maldad. No solamente va a consumir, amado hermano, al imperio de maldad y los seres humanos. Mire, la misma tierra, con todo lo que se ha creado sobre ella, será consumida, será pasada por fuego. Dice ahí que los elementos ardientes serán quemados. Pero dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos eso, aunque aquellas cosas van a acontecer, todo será consumido por fuego, aún nuestros bienes materiales, todo lo que nosotros preservamos, muchas cosas que anhelamos, muchas cosas que cuidamos, que guardamos celosamente, que hasta incluso adoramos, celamos muchas veces, muchas cosas que deseamos tener, todo eso va a pasar, todo eso va a ser consumido, todo va a ser consumido, aún nuestras ropas, hermano. Nosotros salimos de aquí para siempre, salimos sin ropa. Aún nuestra ropa será consumida por el fuego. Ahora nosotros tenemos una esperanza. Una esperanza. Aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Cristo. Él está trabajando en esa obra, está regenerando vida, está transformando vida, está llevando vida a dar fruto, a andar en buenas obras, transformando corazones de piedra en corazones de carne. Al final de la jornada recibiremos la promesa de los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Esa es nuestra esperanza, hermano. Hacia allá nos dirigimos. Por eso dice el versículo 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Aquel que tiene esa esperanza, dice Juan en su primera carta, se purifica así como él es puro. Y Pedro nos está hablando aquí de lo mismo. Amados, estando en espera de estas cosas. Ahora, ¿estamos nosotros esperando estas cosas? ¿Es realmente lo que gana nuestro pensamiento y nuestra mente la vida de Dios? La palabra del Señor, la promesa de su venida, al ver un mundo que cada día corre tras las vanidades, buscando el llamado progreso, buscando la satisfacción que no puede hallar en las cosas creadas, diseñando cada día más muchas tecnologías, innovaciones y procurando saciar su corazón con esas cosas, sentirse satisfecho al ver ese mundo que va en esa carrera, sabiendo nosotros que va hacia la perdición, hacia la destrucción, que la palabra dice claramente que cuando digan lo hemos logrado, paz y seguridad,
estamos en paz y estamos seguros, dice la palabra, que vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escapará. O sea que en el momento en que ese mundo que muchas veces nos atrae y nos oferta, nos propone, en el momento en que ese mundo va a decir, lo logramos, por fin llegamos a la cúspide, llegamos a cumplir el propósito, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Viendo nosotros ese mundo en esa dirección, realmente, hermano, ¿estamos nosotros a la espera de lo que va a acontecer? ¿O estamos viendo simplemente el desarrollo del mundo, la tecnología, el avance, y quizás poniendo al mundo en un lugar donde no está? ¿Acaso nosotros estamos también pensando que lo están logrando, que el mundo está logrando su éxito? ¿O estamos viendo que se aproximan al cumplimiento de esa promesa que para ellos será su mayor desgracia, pero para nosotros será el cumplimiento de nuestra mayor esperanza? Por eso dice el texto: procurad con diligencia ser hallado por el Señor, sin mancha e irreprensible, en paz. Amén. Ese debe ser nuestro caminar. Andar de manera irreprensible, sin mancha. Procurar la santidad, dice la Escritura, el mismo Pedro más adelante, sin la cual nadie verá al Señor. Creo que también lo dice el libro de Hebreos. Sed santo porque yo soy santo, dice Pedro. Entonces, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis: el que sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese más. El que es santo, se distancia. Nosotros, amados hermanos, estamos vemos nosotros esa distancia entre el injusto y el justo. Nosotros como justos nos vemos que nos estamos distanciando cada día en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestras obras, en nuestro testimonio. Nos estamos distanciando del injusto, porque lo que dice Apocalipsis es eso: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese más. Entonces son dos caminos que van en direcciones opuestas. Van en direcciones opuestas. El injusto va en esta dirección, y si el justo se está distanciando porque está santificado, es porque va en esta dirección. Se va distanciando del injusto, se va distanciando de ese mundo en su andar, en su vida práctica. Se va distanciando. Nos sentimos nosotros así, sentimos que nos vamos alejando mientras vemos que ellos aparentemente en su entendimiento se aproximan hacia la victoria. Nosotros vemos que van corriendo hacia el abismo, hacia la derrota, y nosotros nos vemos como que vamos hacia la gloria verdadera, alcanzar la promesa, porque a veces vivimos de una manera, amados, como cristianos, que no nos distinguimos entre unos y otros. A veces vivimos de tal forma como cristianos que no se discierne si es un cristiano o un impío o un inmundo. Ahora, el que es santo va en la dirección derecha, santificándose más. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el llamado es, hermano, es a nosotros que estamos a la espera de estas cosas, procuremos andar de manera, y fíjense que el texto dice, procurar con diligencia. O sea, no simplemente procurar, con diligencia, lo que implica que tenemos que ser diligentes en andar de esta manera para ser hallados por Él en esa condición, sin mancha, irreprensible y en paz. Amén. Ese es el llamado que Pedro nos hace. Hemos sido lavados, hemos sido librados
de la condenación de este mundo. Hemos sido librados del gobierno del pecado por medio de un corazón caído y hemos recibido la gracia de Dios. Como decía el texto en primera de Tito, dice, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Amén. Oremos. Queremos darte gracias, Señor.